Bueno, y como todos los miércoles hacemos la columna de cultura al cerrar la edición del miércoles de María Delirio TV, en la tarde de María Delirio, en la tarde de T5 satelital. Y hoy un miércoles muy especial, un miércoles teñido de celeste y blanco, porque es la víspera del Día de la Bandera, el homenaje al fallecimiento del general Manuel Belgrano. Así que estamos dedicando gran parte de este programa a recordar la figura señera del general Belgrano, el otro padre de la patria al que rendimos homenaje en este 20 de junio. Y este es un 20 de junio que además tiene algunas conmemoraciones importantes que queremos recordar también en este espacio de María Delirio, y por eso voy a recibir en la tarde, aquí en nuestras tardes, a el presidente, al representante de el Instituto Belgraniano de Corrientes, una institución que ya tiene más de 40 años de existencia en nuestra ciudad, el histórico Instituto Belgraniano de Corrientes, para recordar también los 80 años que cumple en este 20 de junio el Instituto Nacional Belgraniano. Y al que recibimos es al contador Carlos Arce, referente de esta institución histórica en nuestra ciudad. ¿Cómo le va, contador? Buenas tardes, Alexis. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme en este espacio de María Delirio, que se destaca por difundir la cultura y por nutrirnos de ciertas informaciones que los correntinos nos merecemos. Y me parece muy importante, hoy que recordamos la figura del general Belgrano, pero también hacer una referencia a esta institución de prestigio nacional, que es el Instituto Nacional Belgraniano, que integrás, y me permito hacer aquí un paréntesis para recordar también a tu madre, a quien he conocido muchísimo y hemos querido muchísimo, doña Eloísa, doña querida Eloísa Chico de Arce. Sí, así Eloísa Chico de Arce fue fundadora del Instituto Belgraniano de Corrientes, perteneció al Instituto Nacional Belgraniano y hace más de 40 años reunió y perteneció a esa primera comisión integrada por correntinos que honraron la memoria del general Belgrano. Pero tenemos tanto de qué hablar cuando hablamos de Belgrano, que cualquier programa queda corto, cualquier recuerdo es poco para la memoria del general Belgrano. Sí, efectivamente. A pesar de que vivió 50 años, el general Belgrano hizo muchísimo por la patria y ocupó todos los espacios que se refieren, que fueron necesarios para construir la nación que hoy somos. Manuel Belgrano surge como un joven que viajó a España con la misión de prepararse como economista y como abogado para regresar a Buenos Aires y atender la hacienda familiar. Sin embargo, él tenía un carácter muy particular. Él definía cuál era su destino y cuál era el camino a seguir. Es así que cuando vuelve a su patria, vuelve con un nombramiento que le da el rey Carlos IV como secretario del Consulado de Comercio, secretario perpetuo, para cumplir con determinadas funciones. Y no asume la hacienda familiar, que podía estar cómodamente en otro tipo de actividades porque su padre era una persona adinerada. Y le tocó
cumplir una labor importantísima en el virreinato del Río de la Plata. La entrega del general Belgrano es lo que parece conmovedora en el devenir de los tiempos, y cuando lo recordamos mirando el contexto en el que vivió el general Belgrano, llega a Buenos Aires con un cargo vitalicio, porque esa designación que él trae de España es un cargo para toda la vida, era una designación que tenía que ver con los honores con los cuales él se había graduado. Él se habría graduado en Salamanca con honores y por lo tanto viene a cumplir una función perpetua, con un cargo vitalicio, y a pesar de eso, que significaba para él tener la vida resuelta de por vida, dejó todo por la patria. Y ese es el mensaje, el legado más importante, ¿no? Efectivamente, nuestra patria comienza a construirse y a identificarse, a salir en escena a partir de la Revolución de Mayo de 1810. Pero previamente esa revolución se gestó en un lugar, y ese lugar fue el Consulado de Comercio de Buenos Aires. El Consulado de Comercio de Buenos Aires fue la cuna de la Revolución de Mayo, fue el talón de Aquiles de el reinado español. Claro, era el lugar, el talón de Aquiles del sistema, el sistema que estaba eclosionando de alguna manera al no haber libre comercio, al haber un monopolio comercial con España. Eso generó una eclosión para todos los comercios. Efectivamente, Belgrano estuvo 16 años en el Consulado de Comercio, desde 1794 hasta 1810. Un tercio de su vida, él cumplió una función pública en favor, en principio, de los criollos, con objetivos que fueron indicados desde España. Pero en ese transcurrir, él pudo desarrollar su formación política y económica. Fundamentalmente la tarea de Belgrano estuvo en la educación. Imagínate que él se encuentra con un 90% o más de analfabetismo. Entonces, desarrollar todos sus conceptos comerciales, económicos y políticos estaban condicionados a la preparación del criollo. Es por eso que él decide fundar escuelas. Y es así que funda la primera escuela de arquitectura, geometría y dibujo. Después funda la escuela náutica, funda la escuela de matemáticas. Todo tenía por objetivo preparar al criollo para que pueda incorporarse al escenario y después competir en ese ámbito monopólico. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Los comerciantes españoles se quejan al rey y cierra las escuelas. Y ahí comenzó otro Belgrano. Veía que sus transformaciones que debía hacer en el virreinato no las estaba logrando. Y ahí Belgrano se constituye en el mentor de la Revolución de Mayo. Convocado por Mariano Moreno, ¿no? Mariano Moreno, que era de alguna manera el germen de la revolución. Mariano Moreno fue el ideólogo, ¿no? Que convocó a los amigos para conformar ese grupo que se encontraba en la jabonería de Vieites. Efectivamente, y además estaba su primo hermano, Juan José Castelli, el gran orador de la Revolución de Mayo, y que y era también su suplente en el Consulado de Comercio, Castelli, cuando
se ahuyentaba por algún motivo Belgrano. Era el subrogante. Exactamente. Y todo ese grupo de revolucionarios de Mayo fueron los que dieron el puntapié inicial a la creación de nuestra patria y fueron los que empezaron a dar identidad al nuevo criollo, al nuevo originario. Por supuesto, la tarea de Belgrano en educación, que fue fundamental, pero también en materia de derechos de la mujer, en materia de derechos de los originarios. También con respecto a la mujer, él pensaba que era fundamental lograr que se incorpore a la cultura, porque multiplicar la educación se lograba educando a la mujer, que era la madre del hogar. Así que... y también fueron muchas mujeres las que lo acompañaron en la misión revolucionaria, ¿no? Sí. ¿Cuántas mujeres patricias de la independencia entregaron sus joyas, entregaron sus bienes para pertrechar, como se decía, los ejércitos de la patria, y especialmente a Belgrano? Acompañaron a Belgrano en la gesta y de alguna manera en la expedición que llevó adelante él con la formación del Ejército del Norte. Efectivamente, Alexis, existieron 3 mujeres que le acompañaron a Belgrano en las batallas. Juana Zurduy acompañó a Belgrano, María de Dolores del Valle, que sí, está ahora en el billete. Acompañando en el billete. En el billete. Y después hay otra salteña llamada Martina de Gurruchaga. Es la que bordó la bandera verdadera. Exactamente. La original. Exactamente. Entonces esas 3 mujeres acompañaron en la batalla a Belgrano. Y acompañaron en Tucumán, acompañaron en Salta, acompañaron en Vilcapugio y en Ayohuma. Así que él bogaba siempre por la participación de la mujer. Ahí vemos las 2 facetas de el Belgrano, 16 años en la función pública, prácticamente el primer estadista. Y después la necesidad de defender la revolución hizo que Belgrano se ponga la revolución al hombro y marchara al Paraguay. Y después marchara a Rosario y después marchara al norte. Y bueno, conocemos el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán. Pero pareciera que cuando hablamos de la vida de Belgrano, parece que hablamos de 100 años, pero todo pasó en meses. Es decir, esos hechos centrales de su vida pasaron de un mes al otro. Entre el éxodo jujeño y la expedición al Paraguay, no hubo tanto tiempo, pero ¿no? De diferencia. O sea, todo pasó en meses, todo pasó en 3 años más o menos que él dedicó a esto de ponerse la patria al hombro, de ponerse la revolución al hombro. Y acá te hago una referencia que me parece muy importante. Sí. Esa relación, la amistad epistolar que tienen San Martín y Belgrano. Pero cuando hablamos de San Martín, lo asociamos a San Martín, por supuesto, a la emancipación americana, a la libertad de los pueblos, y lo asociamos a en 1810, él no estaba en Buenos Aires, llega en 1812, lo asociamos a el 9 de julio, a la independencia, a el rol central que tuvo él para el tratamiento del Congreso de Tucumán, para la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán. Tiene un rol central San Martín, ¿no?
Belgrano es el que está asociado a la Revolución de Mayo y San Martín al 9 de julio y a la Independencia. Pero tuvieron ellos una relación muy cercana desde lo epistolar, se vieron pocas veces personalmente, pero durante años se cartearon. Sí, y había una relación muy particular porque imagínate que cuando Belgrano tiene las derrotas en el Paraguay de Paraguarí y Tacuarí, a su regreso también fue juzgado. Y cuando en el Alto Perú tiene sus derrotas, también fue juzgado. Fue allí cuando San Martín interviene y dice, no solo era un patriota, sino era el mejor general que teníamos para esa oportunidad, dice. Y se hace resaltar la victoria de Tucumán. La victoria de Tucumán es la victoria que salvó la Revolución de Mayo, dicha no solo por Bartolomé Mitre, que era quien escribió la biografía de Belgrano, sino por varios historiadores. Y como vos decís, San Martín estuvo presionando para que se declare la independencia el 9 de julio. Pero tenía ya relación con Belgrano en esa oportunidad, porque Belgrano regresa a Tucumán en esa fecha, en julio, y se hace cargo del ejército, de aquel ejército del norte que él había dejado, y queda custodiando Tucumán en ese momento. Y habla San Martín con Belgrano y le pide que presione para que cuanto antes se declare la independencia. Tal es así que en misión secreta, en sesión secreta, se reúne el 6 de julio, Belgrano, con todos los representantes que estaban convocados en Tucumán, y ahí él le da ya, era palabra autorizada con todo el bagaje histórico y de actividad en servicio de la nación que había prestado Belgrano, entonces su voz era autorizada. Y Belgrano era de la opinión que para que tengamos una recepción en los países europeos, teníamos que nombrar un rey, porque en Europa eran todos reinados. Claro. Y eso le llevaba a él a decir, tenemos que poner un rey, pero con una constitución. Una constitución donde... Claro, su propuesta era la monarquía constitucional. Exactamente. Y había pensado en un descendiente de los incas. Exactamente. Había varias alternativas de cómo sería, digamos, la dinastía, de dónde vendría la dinastía, ¿no? Efectivamente. Te quiero decir que nos queda muy poco tiempo, Claro. pero estos últimos 2 minutos son solo para recordar la creación del Instituto Nacional Belgraniano, que está cumpliendo 80 años y que es una institución señera de la cultura que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Nación, junto a la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, junto al Instituto Nacional Sanmartiniano y otras instituciones de prestigio nacional e internacional. Es para nosotros una institución sin duda de referencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, el Instituto Belgraniano, hoy Instituto Nacional Belgraniano, fue creado un 22 de junio de 1944. Ya hace 80 años se van a cumplir el 22 de junio por las damas patricias llamadas
Remedios de Escalada de San Martín. Esas damas patricias generan el primer instituto belgraniano para honrar, difundir la vida, la obra del general Belgrano. Y es muy importante el trabajo que han llevado a lo largo de estos 80 años. Efectivamente. Después, en el año 1992, ese instituto belgraniano se convierte en una institución oficial. Claro. Por el decreto 1435 se convierte en el Instituto Nacional Belgraniano. Así es. Y fija su sede en el Regimiento de Patricios. Ajá, en el Regimiento 1 de Patricios. Efectivamente, bien. Donde Manuel Belgrano fue su segundo comandante del regimiento. Después de Cornelio de Saavedra vino Manuel Belgrano. Y actualmente el Instituto Nacional Belgraniano tiene como presidente a un chosno nieto del general Belgrano. El licenciado Manuel Belgrano. Te quiero agradecer, Carlos, por estos minutos que nos has permitido esta reflexión en torno a la vida, a la obra del general Belgrano. Nos ayudaste a recordarlo especialmente en esta efeméride. Nos estamos despidiendo, se fue la tarde, porque así es María de Lirio, una vorágine de información, se fue la tarde y nos estamos despidiendo hasta mañana.